Esto es Fotos y Libros. Historias de una pulsión escópica. El primer podcast sobre fotolibros en España. La historia de la fotografía siempre se ha contado desde una posición que privilegia o bien el desarrollo de las diferentes tecnologías o bien la imagen individual, como si las fotografías funcionasen solas, sin guardar relación unas con otras. Pero lo cierto es que fotógrafos y fotógrafas casi siempre trabajan en series o proyectos y desde los mismos orígenes de la fotografía publican fotolibros en los que las imágenes dialogan, y se contestan y se completan, llevando su sentido individual más allá de sí mismas. El historiador Horacio Fernández fue uno de los primeros académicos en percatarse de que se podía contar otra historia de la imagen a través de la fotografía pública o publicada y se centró en el periodo de entreguerras. Como dice, esta es una época de experimentación, de madurez técnica, en la que aparecen nuevos temas modernos y toda una red de difusión, distribución de imágenes y publicaciones debido a los avances técnicos de la industria editorial. Esta investigación inspiró la conocida reinterpretación de la historia de la fotografía a través de los fotolibros que hicieron Martin Parr y Jerry Badger. Pero ¿cuál es la historia del fotolibro español? ¿Por qué se produjo hace una década lo que se ha llamado en muchos sitios el boom del fotolibro o el fenómeno fotolibro? ¿Cuál es el panorama actual y cómo se estudia? Somos Marta Martín y Nieves Limón. Acompáñanos para responder esta y otras preguntas. Bueno, Marta, pues en este episodio nos toca acercarnos a la historia del fotolibro español para descubrir los títulos más importantes que han construido nuestra historia visual. También los que de forma más reciente han revolucionado nuestra manera de entender la fotografía o aquellos acontecimientos que han marcado la publicación de estos fotolibros. Y no lo hacemos solas, lo hacemos acompañadas de dos personas que han dedicado buena parte de su carrera profesional y académica a pensar y a escribir sobre este formato. Bienvenidos, Celia y Javier, ¿cómo estáis? Pues muy bien, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Encantados de estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Vamos a comenzar por el principio, si os parece. Nos acompaña Javier Ortiz Echagüe, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, historiador de la fotografía especializado en soportes impresos y que además ha estudiado en profundidad figuras como la de José Valdelomar, Jorge Oteiza o Clifford. Hace un rato Marta aludía al trabajo de Horacio Fernández, que Javier conoce muy bien. Entonces queríamos preguntar cómo fue trabajar con Horacio en su historia de la fotografía española, Fotos y Libros, 1905-1977, y cuáles son los principales retos que impone estudiar fotolibros españoles. Trabajar con Horacio fue un placer, por muchos motivos, porque fue un proceso muy intenso y que fue también una cosa humana, ¿no? De amistad. Y en realidad viene de bastante antes, ¿no? Viene de mi tesis doctoral y luego de la exposición Desbordamiento Valdelomar, donde pudimos trabajar en el archivo de las misiones pedagógicas, que es un asunto muy interesante, porque todo ese proceso fue una manera de ir desmontando la historia del arte que nos habían enseñado en la universidad, que se basa en todas estas cuestiones tradicionales, ¿no? De autorías, imágenes individuales, la intención de los autores, y en esos procesos había que ir desmontando esas cosas y darte cuenta de que la autoría era secundaria y que había autorías colectivas y que el diseño es igual de importante que las imágenes y que en realidad es un proceso pues, mucho más complejo que se manifiesta en el soporte impreso, ¿no? Y eso pues, acabó en la gran exposición de Fotos y Libros, que fue una escuela de analizar los libros como un objeto en sí mismo, no como soporte de otra cosa, sino como algo que en sí mismo, ¿no? En la secuencia, las imágenes, la relación texto-imagen, la relación con la literatura, la relación con el diseño, genera algo que es específico y que no se puede manifestar en las paredes del cubo blanco o en otros lugares. Entonces eso pues, fue un proceso muy interesante que te obligaba a pensar la historia de la fotografía de otra manera, ¿no? Y ahí pues, aparecían autores que no existían en la historia de la fotografía tradicional y de repente a lo mejor otros desaparecían porque no tenían grandes libros y en ese proceso surgían piezas muy especiales porque eran muy valiosas, pero también surgían piezas
que también eran especiales, pero desde otro punto de vista. Eran muy baratas, hay muchos ejemplares, ¿no? El gran caso es el libro de Fernando Nuño, ¿no? De los últimos días de Franco vistos por televisión, que claro, después apareció en muchas casas, ¿no? Mi abuela lo tenía, o sea, es una cosa que me ha sucedido muchas veces, y esta misma mañana hemos comprobado que todavía está disponible por ahí por 2 euros o 4 euros, ¿no? Entonces, claro, la experiencia de algo que está en la calle por 2 euros y de repente está en las paredes del museo, pues es una cosa bastante interesante, porque te das cuenta que las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? No solamente desde el mercado del arte tradicional con sus precios exorbitantes, sino que hay otras formas de trabajar en la historia de la fotografía también, ¿no? Y con respecto a los retos, esos retos que pueden poner estudiar fotolibros históricos. A ver, hay un reto que es, paradójicamente, el acceso a esos materiales, ¿no? Porque, claro, estos materiales son más democráticos porque hay muchos ejemplares y los puedes comprar a precios que no son los de galería, pero al mismo tiempo muchos de estos objetos directamente han desaparecido, ¿no? Los libros japoneses, ¿no? Hay casos donde acceder a un original de Cartier-Bresson del instante decisivo, pues es una cosa que no tenemos bibliotecas en España especializadas en esto, ¿no? Y a veces... Claro, está la biblioteca Martin Parr en la Tate, está la biblioteca de Gabriela Zendoya en el Museo de San Telmo en San Sebastián, pero a veces estos libros originales son bastante difíciles de conseguir, ¿no? Y entonces es una cosa que paradójicamente, pues, a pesar de esta democratización, no siempre es tan fácil. Y luego yo creo que hay una cuestión también de contexto, ¿no? O sea, de que a veces muchos de estos libros que aparecieron pues eran libros de propaganda, o eran libros de publicidad, o eran libros de turismo, y claro, no eran libros de autor, en el sentido de que lo estamos entendiendo ahora mismo, ¿no? Un fotolibro que alguien intenta dar un mensaje con ese objeto. Entonces, claro, hay que entender los contextos, ¿no? Que muchas veces podemos descontextualizar esas piezas antiguas y no sé, no saber que no son la obra de autor que nosotros entendemos ahora de modo autónomo, sino que muchas veces venían dados por intereses comerciales o por imposiciones en la editorial, o sea, que es un objeto menos autónomo de lo que podemos pensar desde la historia de la fotografía autoral contemporánea, ¿no? Una cosa de la que nos hemos dado cuenta todos aquí en la mesa, yo creo, es que más allá del trabajo de Horacio Fernández en España, no hay mucha investigación académica sobre fotolibros, y Celia Vega hizo la primera tesis sobre el fotolibro contemporáneo, Transformaciones en la edición de fotolibros en España, 2008-2018. Bueno, Celia es actualmente profesora de Historia del Arte en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y la primera pregunta, pues, Celia, es casi obligada, ¿no? ¿Por qué decidiste realizar tu tesis doctoral sobre fotolibros? Yo entré en el programa de doctorado en 2014, si no me equivoco, en pleno boom del fotolibro, y recuerdo que por esa época, más o menos, fui a una clase abierta que hicieron en Blank Paper y que daba precisamente Horacio Fernández, ¿no? Entonces yo fui ahí y bueno, básicamente Horacio se dedicaba a hablar de maquetas y a hablar de fotolibros. Uno de ellos creo que era Italia o Italia. Y entonces ahí ya me acabé de convencer, ¿no? Básicamente porque los fotolibros unían un poco pues, todo lo que me gusta. Fotografía, narración, diseño, este componente también objetual. Y bueno, pues coincidió además todo el boom, y yo como fanática pues dije, venga, me voy a hacer la tesis sobre esto. Además que yo venía de hacer un trabajo fin de máster que no tenía nada que ver, o sea, venía de trabajar sobre los orígenes de la fotografía automática y específicamente el fotomatón en España, o sea que no tenía nada que ver, y yo estaba un poco también frustrada con esta investigación más histórica porque, bueno, pues me había gustado mucho hacerla, pero como además era un objeto que tampoco tenía mucho interés desde un punto de vista más institucional y de la historia del arte, ¿no? Como son las fotos de fotomatón, que no son fotos de grandes autores ni nada así, pues era difícil encontrar fuentes, ¿no? Esa era mi principal dificultad a la hora de hacer este trabajo de investigación. Entonces decidí dar este giro de 360 grados y meterme en los fotolibros contemporáneos, que he visto en retrospectiva, pues a lo mejor tampoco fue la mejor idea del mundo, porque pues, hacer un trabajo de investigación sobre un objeto tan cercano en el tiempo pues tiene sus dificultades también y sus riesgos, pero bueno, ahí está, y muy contenta de haberla hecho como pude.
Bueno, y si los fotolibros hoy llegan a un público quizá un poco más amplio, es entre otras cosas por el trabajo periodístico y posicionamiento y esfuerzo divulgativo que han hecho muchos periodistas culturales. Creo que todos recordamos aquel número hace unos 10 años del British Journal of Photography de Spanish Are Coming, donde Juan Peces casi historiografió lo que estaba ocurriendo en aquel momento en la fotografía contemporánea española. ¿Creéis que este número ha ayudado como a dar ese espaldarazo que necesitaba la fotografía española a nivel internacional? Evidentemente esas cosas ayudan, ¿no? El estar presente en este tipo de medios, pero bueno, yo creo que esa es una manifestación más de toda una serie de cosas que fueron ocurriendo a lo largo de esos años, ¿no? En fin, se pueden enumerar muchas cosas, pero el premio a Karma en París Foto, la presencia internacional de Cristina de Midel, ¿no? Que tuvo decenas de exposiciones internacionales durante esos años, los artículos del British Journal of Photography, y todo eso acabó quizá en la exposición de Arles de Blank Paper. O sea, hubo muchas cosas que hicieron que esta generación fuera conocida, ¿no? Dentro de la fotografía internacional. Otra cosa es que esto ya sea un reconocimiento interno en el mundillo de la fotografía o que sea algo verdaderamente popular y la gente conozca a los fotógrafos y fotógrafos españoles igual que se conoce otras manifestaciones artísticas, ¿no? Entonces eso es una cosa que se podría pensar. No sé si es... Pero a mí me da la sensación, o sea, viendo esto en retrospectiva, ¿no? Al hacer fotos y libros, una de las cosas más bonitas también era ver que estabas haciendo algo histórico, pero que tenía que ver con lo contemporáneo. O sea, que todos los fotógrafos y fotógrafas estaban mirando hacia esa exposición y que te estabas relacionando desde la academia o desde el museo con cuestiones que estaban sucediendo en la calle, ¿no? Y claro, hace 15 años eso no sucedía, pero tú vas ahora mismo a las escuelas de Bellas Artes, a la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, y hay una biblioteca de fotolibros. Y en Bellas Artes de la Rey Juan Carlos tú hablas de fotolibros y es un formato aceptado. Entonces me parece que eso también ha trascendido a la enseñanza de las bellas artes, ¿no? Entonces ahí hay ámbitos donde me parece que sí que se ha dado un buen paso para la aceptación de este medio como uno más dentro de los posibles formatos de la fotografía. Claro, y también Nieves en la Universidad de Castilla-La Mancha también están haciendo ahí una buena biblioteca de fotolibros, claro que sí. Claro. Yo creo que sí, que todo eso ayudó y que a lo mejor también sería interesante preguntarse pues que una década después, ¿no? En qué se traduce toda esta atención internacional que sí que recibieron esta serie de fotógrafos y fotógrafas, pues eso, hace 10 años, y si eso pues tiene consecuencias en la actualidad, ¿no? Si sirve para incrementar la cultura fotográfica en nuestro país, si la fotografía importa más a nivel cultural, que yo creo que sí. Y creo que también una de las cosas más importantes de esta generación es esa vocación, no sé, igual un poco pedagógica, ¿no? Esa idea de crear escuela, que creo que sí que tenían y que creo que se ve reflejado pues, en cómo transmiten y transmitían ese amor y esa pasión por la fotografía y por los fotolibros a toda una generación posterior. Y que se refleja pues, un poco también luego a nivel institucional en cómo bueno, pues cada vez hay más programas en los que aparecen los fotolibros, la fotografía, y todo eso pues, tiene un poco más de peso también a nivel pues, universitario. Y ahora justo que traías así la universidad aquí a la mesa, ¿no? Creemos que los dos con vuestras investigaciones, vuestros textos desarrollados pues, en ese marco un poco más académico o bastante académico, estáis escribiendo poco a poco la historia del fotolibro español. Nos preguntábamos, asumiendo que el Estado español pues, tiene un pasado particular, que evidentemente es distinto al de otros países europeos, nos preguntábamos cómo creéis que ha afectado la historia de España a la historia de los fotolibros españoles y cuáles diríais que han sido los hitos principales que han marcado esa trayectoria. Esto siempre es complejo, hablar de España, porque claro, es verdad, el tópico dice que España es diferente, pero depende con quién te compares, ¿no? O sea, si, claro, nuestra historia no es la de Estados Unidos, pero si nos comparamos con Italia o Portugal o Grecia, a lo mejor sí que tenemos muchas cosas en común y no somos tan distintos como a alguno le gustaría. Pero bueno, en cualquier caso, evidentemente la historia de España afecta a la producción de fotolibros, ¿no? O sea, en fotos y libros una cosa que sucedía es que los primeros años del siglo son muy pobres, porque a veces los libros no tienen mucha calidad y ahí yo entiendo que, no sé, que la industria española no estaba en un momento muy desarrollado y en comparación con Alemania o con otros países más industrializados, pues la producción española es relativamente pobre, ¿no? en esos primeros años. Pero luego eso, por circunstancias históricas, lleva a una serie de momentos estelares también, ¿no? Digamos. Yo qué sé, durante la República, pues las misiones pedagógicas y algunos proyectos que, aunque no tienen unas publicaciones muy lujosas, son muy interesantes desde muchos puntos de vista. Bueno,
España, tipos y trajes, de Ortiz de Echagüe, por supuesto, es un caso internacional. Pero bueno, la Guerra Civil Española, siendo, claro, no facilita la producción de fotolibros, pero al mismo tiempo genera una producción de libros de propaganda que a veces son importantes y que ha generado también, o sea, ha puesto a España en el foco internacional por muchos motivos, ¿no? De la propaganda, la presencia de fotógrafos internacionales, Robert Capa. Es un asunto muy conocido, ¿no? Pero claro, eso da lugar también a un momento muy especial de producción que antecede a la Segunda Guerra Mundial y, no sé, y el franquismo con todas sus dificultades, pues da lugar a la generación de AFAL y a una cosa muy especial que es palabra e imagen, ¿no? Donde toda esa relación entre literatura y fotografía se desarrolla de una manera muy especial, además con el diseño precioso de Oscar Tusquets. En fin, aparte de los grandes libros, ¿no? de los Massats y los Maspons y los Miserats, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay varios momentos ahí donde por circunstancias, ¿no? Y la Guerra Civil, la República, el segundo franquismo, ¿no? El primero que fue mucho más encerrado y oscuro, pero esa segunda etapa del franquismo es muy interesante. Bueno, y luego, pues no sé, la transición, o sea, puedes ir recorriendo evidentemente la historia de España hasta que al final, pues no sé, en los años 80, un Joan Fontcuberta se convierte en un fotógrafo internacional y produce muchísimos fotolibros muy interesantes que a lo mejor ya no tienen que ver tanto con la especificidad española, sino con otro tipo de cuestiones mucho más amplias internacionales, ¿no? Ya has ido nombrando algunos, ¿no? Como la colección de palabra e imagen o AFAL, pero bajo vuestro punto de vista, ¿cuáles creéis que serían como las referencias históricas clave que tendríamos que conocer de nuestra cultura de fotolibros? A ver, esto, claro, depende un poco de cómo lo plantees, ¿no? Porque una cosa es la historia de los fotolibros, otra cosa es la cultura visual, ¿no? Que es una cosa más amplia, ¿no? Evidentemente, pues, no sé, hay muchas referencias en la cultura española que tienen que ver con, no sé, que afectan a cómo, que son referentes para la producción de fotolibros contemporáneos, ¿no? No sé, si pensamos en obras como la de Julián Barón, por ejemplo, pues la referencia a Goya es una cosa bastante explícita, o si pensamos luego, pues no sé, en el caso de Cristóbal Lara, pues también tiene muchas referencias, ¿no? El expresionismo abstracto y al Museo del Prado, y luego se ha dado lugar a pues, una cierta genealogía, ¿no? De Cristóbal Lara a Ricardo Cases y a Jesús Monterde y a Manuela Lorente, no sé si esto se puede, pero me parece que sí suceden cosas de ese tipo, ¿no? Entonces la referencia a la cultura clásica española en muchos casos es importante en ese sentido, ¿no? Ese sentido así como expresionista que se podría decir. Cristina García Rodero con Gutiérrez Solana, en fin, se pueden empezar a mencionar cosas, pero sería un poco largo. Y yo creo también que a mí me parece muy interesante cómo algunos fotógrafos y fotógrafas contemporáneas sí que muestran o hacen explícitas algunas de sus referencias, ¿no? De sus referentes. No sé, por ejemplo, Lua Ribeira en Subir al cielo, ella incluye en su libro esa hoja en la que, además de sus bocetos, pues aparecen citas, aparecen reproducciones de cuadros de Paula Rego, en fin, como de lo que ella se nutre. Y no sé, también Felipe Romero en la exposición que tiene ahora en Fundación Mafre, pues tiene una pared en la que, además de mostrarnos su proceso creativo con tiras de prueba, de copias que hace con Adrián Wong, pues él también mete fotocopias de libros, ¿no? Que entiendo que él utiliza pues como referencia para sus proyectos y en los que también aparecen pues eso, cuadros reproducidos de José de Rivera, de Velázquez, del barroco español. Yo creo que todo eso también está presente en la fotografía contemporánea y en los fotolibros, aunque no de manera muy explícita, pero sí que algunos sí que lo explicitan a través de esos procesos creativos, ¿no? de enseñar cómo trabajan, que yo creo que también es bastante generoso y de agradecer. Estáis hablando de algunos fotolibros que es relativamente fácil poder adquirir, ¿no? Hoy comprar, encontrar en algunas bibliotecas. Entonces, ¿creéis que los trabajos fotográficos que existen en formato fotolibro hoy son más fáciles de encontrar? Claramente sí, ¿no? Quiero decir, si comparamos con otros formatos, o sea, por ejemplo, hablando de AFAL, ¿no? La generación de AFAL, en muchos casos, hacía exposiciones con grandes fotos ampliadas, montadas en bastidores, etcétera, que luego las entendían como algo de usar y tirar, o sea, que luego no se conservaban esas fotos. Y eso es uno de los problemas que ha habido para exponer a Xavier Miserats en el MACBA hace unos años, una exposición muy polémica también de Horacio Fernández. Entonces, estos autores no trabajaban con copias vintage que tuvieran que ser conservadas, sino que se entendía como algo adaptado al espacio y efímero, ¿no? Entonces, claro, si ahora quieres ir a ver a Massats y a Miserats, pues
las exposiciones no se conservan. Es tan sencillo como eso, ¿no? Y tienes que ir a documentación, pero no es tan fácil encontrar todo eso, ¿no? Mientras que la obra de Massats queda en San Fermines, o la obra de Miserach en Barcelona en blanco y negro, ha quedado algo ahí, ¿no? Claro, tampoco hay que engañarse, y tampoco esa es la obra que querían los autores en algunos casos, ¿no? Massats contó que en los Sanfermines él no quería esas fotos en tanto texto, ni quería las fotos en color, que era una imposición editorial. A veces hay ese tipo de circunstancias, pero esa obra ha quedado tal como estaba maquetada y secuenciada en los años 50, ¿no? Y de las exposiciones solo tenemos algo de documentación, pero es un formato efímero, ¿no? Entonces los fotolibros perduran, las exposiciones pasan. Claro. Además, yo creo que los fotolibros tienen una cosa muy buena, que es que son un objeto que permite a los autores como hacer un trabajo, o sea, cerrar un trabajo, ¿no? y darle forma. Y eso pues también es interesante, porque al final tú puedes hoy en día consultar muchas fotos en Internet, pero en Internet no tienes, digamos, el trabajo completo y tal y como lo quieren mostrar los artistas, ¿no? Y eso el libro pues sí que te lo permite, ¿no? Hacer trabajos cohesionados, coherentes, y es interesante también por eso. Hoy parece que muchos fotógrafos, muchas fotógrafas cierran sus proyectos precisamente con este soporte, ¿no? Con un fotolibro que además luego convive con otros formatos que ya hemos comentado aquí, proyectos, exposiciones, proyecciones, etcétera, ¿no? Pero hace no tantos años esto no era tan común, y hacer un fotolibro era un proceso diferente, ¿no? No era tan frecuente como ahora. Desde vuestra perspectiva, ¿cómo explicáis ese boom del fotolibro que hubo alrededor de 2012 y que contaba también Celia hace unos minutos? A ver, esto se ha contado muchas veces, entonces yo no sé si es fácil ser original en esto, ¿no? Pero habitualmente se ha hablado de la crisis económica, la dificultad que se supuso para muchos autores, ¿no? Que dejaron de trabajar en medios tradicionales, en periódicos, y esa tradición del fotoperiodismo se vio en una situación de crisis muy fuerte, las nuevas tecnologías que permiten imprimir de una manera más sencilla, ¿no? Hay como toda una serie de factores que llevaron a que hubo ese boom de gente que empezó a trabajar en un proyecto fotolibro que implica entender un proyecto autónomo, ¿no? Y la capacidad de cerrar ese proyecto de una manera completa, pues con una secuencia, etcétera, ¿no? Y claro, eso fue una cosa muy interesante, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a los libros, a los más tipo catálogo, ¿no? De Lumberg o de tal, que reproducían pues con un diseño más o menos convencional, imágenes, pero que no eran la obra, y de pronto podías ver la obra de alguien, de un Ricardo Cases, de un Julián Barón, en un objeto que la contenía y que era la obra en sí mismo, ¿no? Entonces eso fue un proceso bastante interesante, porque cambió la manera de ver muchas cosas en la fotografía reciente, o por lo menos para mí fue así. Uh-huh. Claro, y eso coincide además también con, yo creo, un deseo de volver a algo más tangible, ¿no? En un mundo de pantallas y de imágenes líquidas, pues de repente salirte un momento de ese mundo virtual y coger un libro, pues también creo que tenía su interés. ¿Veis que si hay algo como generacional en los fotolibros contemporáneos? ¿Creéis que no se podéis identificar algún rasgo, algún estilema, algún proceso de creación que se repita, ¿no? ¿Alguna similitud de carácter formal? A ver, siempre es difícil hablar en general, pero pues para mí por lo menos me parece que hay cosas como por ejemplo el papel de los diseñadores, que es muy especial, ¿no? Y que antes, no sé, los libros de los años 90, salvo casos Fontcuberta, etcétera, no era tan habitual, y entonces el papel de alguien como Eloy Gimeno, diseñador muy importante para esta generación, pues generó procesos de trabajo, ¿no? Colectivo, en los cuales el diálogo entre el fotógrafo, el diseñador, el impresor, intentaba hacer que cada proyecto fuera una pieza especial, y que no hubiera una manera, ¿no? Una caja donde hay que meter las imágenes, pero que ya está prefabricada, sino que se entendiera que cada uno debe ser un objeto con su formato, con texto, sin texto, ¿no? Entonces, el papel del diseño me parece una cosa muy relevante, ¿no? En Eloy Gimeno y en mucha más gente, evidentemente, ¿no? Y luego, no sé, quizá esto también lleva a algunas referencias comunes, ¿no? Pues la presencia de los trabajos de Paul Graham, la presencia de Boris Mikhailov, no sé, hay una serie de referencias internacionales que también me parece que fueron compartidas por mucha gente de esta generación, y que quizás son referencias distintas de las anteriores. Cristóbal Lara como un padre también de la generación, o sea, es una serie de cosas que creo que se compartían por mucha gente.
Sí, yo creo que también, bueno, una de las cosas más bonitas para mí de los fotolibros es que ofrecen posibilidades casi infinitas, ¿no? Entonces sí que es verdad que se pueden identificar pues, algunas tendencias a lo mejor, pero que es que luego hay fotolibros de todo tipo, ¿no? Se pueden hacer libros más conceptuales, más poéticos, se puede mezclar imágenes con palabras, se puede pues, hacer investigaciones visuales más periodísticas, en fin, es infinito, ¿no? Pero sí que hay, supongo, algunas modas o algunas tendencias. Yo creo que más o menos desde 2010-2011 es cada vez más habitual que los fotógrafos y fotógrafas utilicen materiales de archivo, algo que yo creo que antes no era tan común. No digo que no existieran fotolibros con archivo, pero como que ahora es algo muy, muy habitual y sí, me imagino que otras tendencias también, pero en fin, que las posibilidades son muchas. Y a nivel de temáticas, ya igual incluso a nivel personal, porque es imposible establecer como rasgos generales, ¿no? de temas, pero ¿cuáles os parecen más interesantes o alguna que os llame la atención por algún motivo en concreto? Como siempre, es difícil generalizar en esto, ¿no? Pero bueno, ahora que está Celia aquí, a mí es interesante reivindicar, por ejemplo, los libros portugueses. Nosotros tuvimos la ocasión de hacer un artículo hace poco sobre un libro de propaganda salazarista y bueno, y luego yo tuve la ocasión también de hacer otro sobre Portugal en 1934, que es un libro alucinante, que es casi soviético, hecho en los años 30 en Portugal, que es una cosa muy, muy sorprendente, ¿no? para ese contexto. Y bueno, y nosotros hicimos un artículo sobre Salazar na Intimidade, que cuenta la historia de Salazar, la vida privada, que es una cosa realmente sorprendente porque el libro está hecho por un policía secreto de la policía salazarista y es una especie de cosa un poco casi de espionaje, pero que cuenta la vida del dictador, que aparece como alguien ultrasensible que se dedica a pasear por el campo, solitario, melancólico, oliendo flores, probando vinos y de una manera absolutamente pacífica, que básicamente lo que muestra es que él preferiría no hacerlo. Entonces, Salazar es una especie de Bartleby alucinante. Bueno, entonces, Portugal, por ejemplo... Que funciona. Pues a nosotros nos ha convencido. Sí, se os ve muy convencidos. Entonces, a Celia se la ve. Entonces, por ejemplo, reivindicar Portugal respecto a España es una cosa muy interesante, ¿no? Y habría que hacer una fotografía ibérica y dejar de la fotografía española y portuguesa. Pero sí, hay muchos temas. Luego está también todo el tema de fotolibros infantiles, que es un tema también muy interesante y que hay gente que está empezando a investigar. Bueno, lo que está haciendo Marta Martín con la memoria de la guerra civil. O sea que hay muchos temas muy interesantes. Y luego yo, bueno, personalmente, yo colecciono fotolibros de crímenes, que dicho así suena un poco raro, pero yo quiero pensar que tiene algún sentido y bueno, en general a mí eso también me ayuda o me sirve para pensar dentro de esa temática un poco abierta otras subtemáticas, ¿no? A establecer conexiones entre fotolibros, de repente a pensar un poco pues la relación entre la fotografía y la violencia, cómo se publican fotografías en la prensa de crímenes, cómo reaccionan ante ese sensacionalismo los artistas que proponen ellos en fotolibros, cómo también a veces adoptan metodologías propias de las ciencias sociales o de la investigación policial, ¿no? Que es algo que también estudia una autora francesa, Danielle Méot, creo que tiene un libro sobre eso, ¿no? Que se llama El paradigma de la investigación, y cómo muchos fotógrafos contemporáneos utilizan esas herramientas metodológicas de la investigación para hacer sus obras, ¿no? Y eso pues también me lleva a lo criminal y bueno, en fin, a mí todo me lleva un poco a lo criminal y en realidad es una excusa para comprarme pues, los fotolibros que yo quiero y ya está. Y bueno, supongo que por vuestras manos pasan bastantes fotolibros a lo largo del año, ¿no? Y vais a las ferias, ¿no? Vais buscando las novedades y lo que va saliendo. Entonces, si tuvieseis que destacar algún libro, algún fotolibro pues, que os haya emocionado, que os haya llegado un poco más de los últimos años, ¿con cuál os quedaríais? A ver, yo sí no sé, esto es muy subjetivo, pero y es muy clásico. Del último año a mí me ha encantado el de Paul Graham, el del verde y gris,
Ambergris, que es un título muy raro, de gente mirando al horizonte, luego con unos soles completamente degradados por los defectos de la cámara, y otros miran a las flores de los cerezos en flor, y es una especie de cosa como decadente, y hubo una exposición aquí en Madrid que fue preciosa. Entonces ese es un concepto muy clásico, pero bueno, y luego el libro que ha hecho sobre su madre, que ya tiene 5 o 6 años, pero esos son libros que son muy bonitos. Sí, la verdad es que sí. ¿Y a ti, Celia? ¿Con cuál te quedas? Bueno, a ver, yo estoy obsesionada con los fotolibros, entonces yo miro todo el tiempo fotolibros en las webs de las editoriales, en Instagram, o sea, todo el rato. Luego, no me compro todos porque no tengo tanto dinero. Por si la universidad me quiere pagar más, pues estoy dispuesta a aceptar ese dinero. Y bueno, así que me haya emocionado en los últimos años, pues yo creo que el libro de Patricia, que está por ahí, que es un homenaje que hace David Alexandre Gueniot a Patricia Almeida después de su fallecimiento como consecuencia del cáncer. Y bueno, es un libro muy bonito porque ella tenía, antes de fallecer, ella era fotógrafa y también era profesora y tenía un proyecto de una historia personal de la fotografía. Entonces lo dejó sin acabar y un poco lo retoma su pareja y le hace este homenaje que es muy bonito y que mezcla pues imágenes, texto y que reflexiona sobre el duelo, sobre la historia de la fotografía y eso es muy bonito, un poco triste y desolador, pero muy bonito. Muy bien, el libro anterior, el de Patricia, de Mavi Bassanger, que cuenta sus últimos años, mezclándolo con fotocopias de lo que está sucediendo en Europa, mezclándolo con su vida personal, y es un diario realmente precioso que tiene una versión en formato grande y han sacado una en formato fotocopias que es casi mejor. O sea, es bastante impactante ese libro. Y volvemos así a la fotografía portuguesa. Reivindicando una fotografía ibérica, que es a lo que hemos venido hoy aquí. Sí, y bueno, entonces ahora podéis hablarnos de alguna de las últimas investigaciones que habéis hecho o alguna que tenéis en mente. Sabemos que estáis con la fotografía portuguesa. A ver, hemos intentado sacar adelante un proyecto de investigación sobre fotografía española contemporánea con el concepto de las redes, ¿no? Esta idea de que no se trata solo de trabajos individuales, sino de redes. Las redes pueden ser los colectivos, o pueden ser las editoriales, o pueden ser los diseñadores, toda una serie de mecanismos que activan pues, autorías colectivas y relaciones generacionales, etc., ¿no? Entonces es un proyecto muy interesante que presentamos desde la universidad al ministerio y nos rechazaron. Entonces pues hay que reivindicar también que a un poco de apoyo a la fotografía contemporánea desde la investigación académica, porque no lo hemos conseguido de momento, pero lo volveremos a intentar en la siguiente convocatoria. Por supuesto, luego sí, hablaremos. Nos lo acabarán dando. Yo confío. Por insistencia. Sí, bueno, y luego estamos también, Javier y yo, con otro tema un poco especial. Javier y yo somos un poco unos académicos peculiares y estamos haciendo una investigación sobre un autor francés que se llama Albert Robida, un escritor y dibujante. Y bueno, pues él tiene una serie de libros en los que imagina cómo va a ser el futuro, y en ese futuro que él imagina, pues la cultura visual va a tener bastante importancia. Entonces nosotros estamos trabajando un poco sobre eso, y que no tiene que ver con los fotolibros contemporáneos, pero todo tiene que ver porque todo está contenido en los libros de Robida. Él se imagina el futuro y acierta en todo. Bueno, sobre la fotografía del futuro, tal como se imaginaba en el siglo XIX, y con un poco de proyección te puedes imaginar los fotolibros. Sí. Pues me parece súper interesante y con muchas ganas de leer el texto que tengáis por ahí. Y bueno, nos despedimos ya. Muchísimas gracias a ambos. Nosotras seguiremos leyendo la historia del fotolibro que vayáis escribiendo en textos como estos, ¿no? y de la fotografía portuguesa. Así que bueno, pues muchas gracias por participar. Bueno, ya sabíamos que iba a ser un verdadero placer compartir este espacio con vosotros y lo hemos certificado, así que muchas gracias. Y para todas las personas que nos acompañan, queremos recordar que las referencias que hemos dado en este episodio estarán recopiladas y accesibles en la web de Fiebre Photobook, porque este podcast, como si fuera un fotolibro, es para que lo escuches, lo leas y lo mires fuerte. Esto ha sido Fotos y Libros, historias de una pulsión escópica. El primer podcast sobre fotolibros en España. Un proyecto producido por Fiebre Photobook
grabado desde los estudios de la República Independiente de la Radio y guionizado y presentado por Nieves Limón y Marta Martín. Muy pronto, el próximo episodio.